Bienvenidos. Hoy vamos a tratar un tema muy importante dentro del mundo de desarrollo cloud, que es la programación reactiva. Eh, s- Tradicionalmente el punto de partida para explicar programación reactiva es el manifiesto reactivo, un documento en una página en internet eh, que menciona varios aspectos y plantea una definición de qué entiende ese grupo de personas que escribió este documento por sistemas reactivos. Porque la palabra es muy amplia. Reactivo efectivamente nos va a referir a reaccionar. ¿Reaccionar a qué? A eventos, claramente. Eh, ¿Qué son eventos? Son mensajes que envía o- otro actor, llamémoslo así, dentro de un sistema. Los diferentes elementos que están en el sistema se deben comunicar y efectivamente lo que teníamos antes, cuando pensábamos que los sistemas eran centralizados y teníamos un monolito que tenía todo, pues no era necesario pensar mucho en esa responsividad, porque la reacción era dentro de un ecosistema cerrado. Reaccionaba a las invocaciones de los otros, pero reaccionaba de una forma muy síncrona. Usted me pregunta X, yo le respondo Y. Eh, el manifiesto reactivo habla primero de la responsividad, es ser capaz de reaccionar, eh, como decía, a eventos, a mensajes que me mandan los demás miembros de mi solución, reaccionar a carga, lo- los externos que me solicitan eh, eh, respuestas, reaccionar también a fallas, eh, porque la falla es algo que deberíamos considerar dentro de nuestros sistemas y dejar de pensar de una forma tan orientada a la happy path. Reaccionar a los usuarios, reaccionar a los diferentes eh, mm, sucesos a los que está sometido nuestros sistemas. El manifiesto reactivo entonces plantea que lo que valora más es la responsabilidad, eh, logrando construir sistemas resilientes, aguantadores y elásticos que escalan de forma natural eh, dependiendo de la carga. Eh, y todo eso lo logramos a través de mensajes. Ese es el, mensaje, el planteamiento del manifiesto reactivo. Eh, ¿Cómo se construye eso? Hay varias formas, pero definitivamente arrancamos desde eso, desde qué es programación reactiva, es la que nos ayuda a construir sistemas reactivos. ¿Por qué mecanismo? ¿Por cuál medio? Por una orientación más fuerte hacia mensajes. ¿Cómo nos comunicamos entre elementos, llamemos esos elementos microservicios, llamemos esos elementos eh, subprocesos? Eh, ¿Cómo nos orientamos, cómo nos orientamos a través de entendimiento de que son mensajes los que intercambiamos? Eh, Mensajes que de entrada no tienen un mecanismo de comunicación request response, síncrono. Eh, yo te dejo un mensaje, tú respondes el mensaje. Eh, Luego la orientación, estilo mail o estilo WhatsApp si lo quieren, es lo que vamos a utilizar entre nuestros sistemas, entre nuestros microservicios. Eh, pero para concretar esto, porque pues efectivamente son temas muy importantes, arrancar desde la definición realmente de reactivo, eh, ¿qué se quiere lograr? Los sistemas construidos con sistemas reactivos son más flexibles, tienen menos acoplamiento,
y deben ser más escalables. Esto hace que sean más fáciles de desarrollar y que sean abiertos al cambio. Eh, Son significativamente más tolerantes a fallos y cuando fallan responden de- elegantemente y no con como un castillo de naipes que le quite un naipe de abajo, que se cae todo. Debe haber una separación clara de las fallas y efectivamente las fallas se consideran dentro de los sistemas reactivos como algo que va a suceder. Definitivamente buscamos que los sistemas reactivos sean altamente responsivos, dándole una respuesta a los usuarios que sea interactiva y efectiva. Eso que acabamos de leer realmente plantea que el punto fundamental de lo que estábamos hablando, que es lo que valoramos más, es que sean sistemas responsivos. ¿Qué, qué dice el documento reactivo acerca de responsivos? El sistema responde a tiempo, a tiempo. Eh, la responsabilidad es la piedra angular de usabilidad y utilidad. Mm, También que cuando no soy capaz de dar una respuesta, eh, hay una reacción rápida, ágil y lo puedo tratar de una forma eficiente. Eh, el manifiesto menciona también dos aspectos que en la gráfica ustedes van a ver que ahí dice formar. Formamos sistemas resilientes y elásticos. Resilientes, ¿qué significa? Eh, que permanece dando respuesta, es decir, logramos ser responsivos frente a fallas. Eh, Cuando hay una falla en un sistema tradicional, se espera que efectivamente se rompa todo. La resiliencia, en cambio, es eh, plantear que primero necesito un modelo de replicación, inclusive más de replicación de que naturalmente los elementos vivan, orientados a un particionamiento tanto de información como de computación. Es decir, yo parto de esa capacidad de cómputo en muchos sitios. O sea, no voy a perder eh, ni por una falla de una máquina o una falla de red la capacidad de dar respuesta. Eh, la contención de los errores, el aislamiento y la delegación. Son como los aspectos que menciona el documento reactivo. Eh, También habla de que esa resiliencia se basa en que los fallos son manejados dentro de cada componente, eh, sin que estemos orientados a lo que hacemos tradicionalmente en el mundo de programación de dejar flotar la excepción y que en algún momento alguien la recoja y probablemente hasta el usuario final se le llega la excepción y termina viendo un error 500. Eh, no, aquí los sistemas tienen que resolver ellos mismos su control de fallas. Eh, Elásticos, que los sistemas se mantengan responsivos no tanto a fallas, sino a variaciones de carga. Por lo tanto, los sistemas construidos reactivos deberían poder escalar de una forma más inteligente. No simplemente pongamos dos máquinas y entonces ya tengo failover. No es solo el failover, es esa capacidad de ir creciendo en capacidad de cómputo o en capacidad de procesamiento. Eh, ¿Y cómo logramos eso? A través de una orientación a mensajes. Antes el manifiesto reactivo hablaba de event driven, y digamos que en este momento la terminología ha cambiado un poco a no tienen que ser eventos, porque los eventos son mensajes con tiempo, mientras que un mensaje es más genérico y efectivamente el tiempo no es necesariamente el factor fundamental de la asincronía de los mensajes, sino el centro es el mensaje, que sean orientados a mensajes. Luego, ¿cómo confío en que yo voy a poder reaccionar, ser responsivo, eh,
resiliente a fallas, elástico. ¿Por qué? ¿Cómo voy a lograr eso? En base a que no nos comunicamos de una forma tan inmediata como estábamos acostumbrados en los sistemas más síncronos, sino que le dejamos, eh, cambiamos de paradigma y entendemos que yo le estoy lanzando mensajes a mis elementos dentro de mi sistema, buscando bajar el acoplamiento, no tener una relación tan elementos, componentes de una misma unidad, sino desacoplar, aislar, y lograr una transparencia de ubicación, es decir, entender que toda invocación podría ser remota, eh, y no necesariamente asumir como asumimos cuando trabajamos en un proyecto monolítico, todo vive acá. Y entonces yo invoco, instancio, organizo todo como si fuera local. Realmente, si empezamos a pensar en orientación a mensajes, una de las características es que yo no sé, ni quiero saber, ni me interesa saber si realmente quien me va a responder es local, es remoto, porque entiendo que todo es remoto. Eh, y eso precisamente tiene una implicación clara en el mundo cloud, porque efectivamente en el mundo cloud va a ser así. Es muy probable que sea remoto. Eh, estas, esos tres aspectos plantean un- unas fronteras que proporcionan los medios que también me van a permitir hacer una delegación de fallas como mensajes. Los mensajes no son simplemente ah, eh, la cosa que sucedió en el try catch, y es un tema de código, ¿no? Son mensajes también a los que yo puedo reaccionar, que los debo entender que se reciben y que se procesan tal cual como otros mensajes. Otro tema importante de la orientación a mensajes es permitirme reaccionar, eh, también en la dirección contraria de cómo están normalmente orientados en mensajes. No es que solo A le envía a B eh, mensajes, sino que B pueda decir, eh, yo ya no logro o me saturé de mensajes, y que pueda haber como una reacción hacia atrás, que es lo que llamamos back pressure. Eh, Definitivamente, esta orientación plantea que no tengo una programación en la que me quedo esperando respuestas, no hay nada que sea bloqueante, la comunicación es no bloqueante, por lo tanto la eficiencia de los sistemas es mucho más amplia, y por lo tanto esta orientación a mensajes la quiero aplicar a diferentes niveles, no solamente a nivel microservicio hablando con otro microservicio, o sistema hablando con otro sistema, sino inclusive componente hablando con otro componente. Por lo tanto, hay un continuo de esta orientación hacia mensajes. El planteamiento del manifiesto reactivo se concreta también en unos principios reactivos que han redactado también ellos, que está en el documento que está indicado ahí abajo, en donde se plantean principios. Primero, mantenerse responsivo. Dos, aceptar la incertidumbre. Tres, entender que la falla es un elemento que debemos manejar y que debemos abrazar, y que vamos a tener fallas. Aceptar o aceptar la autonomía de los elementos, componentes y subsistemas. Eh, Definir o construir esa consistencia que debemos lograr, desacoplar, y estos dos puntos son importantes, desacoplarse de tiempo y desacoplarse de espacio. Es claro que ya lo dijimos, el desacople de espacio estaba muy relacionado con ese entender que todo puede ser remoto.
y no esperar que, las cosas, que él conozca una información que está en sesión o que está en una... no, todo se comunica por mensajes y eso me permite que yo me desacople en espacio, pero también el desacople en tiempo. El no bloqueante definitivamente me va a plantear que muy probablemente como voy a construir yo las soluciones es, eh, no sé cuándo se va a dar la respuesta, pero cuando se dé la respuesta yo quiero que usted ejecute esto. Eso plantea que dentro de estos principios, una de las orientaciones que claramente se acepta es la programación funcional, en donde recordamos lo que nos enseñaron por allá en los 70s, de que no es necesario que las cosas reaccionen con lógica de incluida cuando se invocan las cosas, sino que yo puedo definir la función y mandar la función con el request, y cuando se dé el request usted ya sabe qué tiene que hacer porque yo le envié la función. Esa programación funcional la volveremos a mencionar más adelante. Por lo tanto, el desacople de tiempo es más claro porque yo en el fondo no soy el que controla el tiempo se controla eh, en, por las reacciones que tienen los otros sistemas. Luego, cuando se dan las cosas, se dan cuando estén listas, pero no construyo un sistema en el que yo digo A, B, C, sino A, de pronto C, de pronto B, o de pronto no arranque por A, sino arranque por C, porque efectivamente yo no quiero bloquear que solo hago B hasta que termine A. Manejar las dinámicas que efectivamente se plantean al desacoplar el espacio y desacoplar el tiempo. Esos principios pues se detallan mucho más en los documentos que están acá, eh, pero antes de entrar en algo más simple, realmente sí quería mostrar un poco este landscape, porque a veces uno puede confundirse, porque hay muchos aspectos que le hablan a uno cuando le transmiten programación reactiva. Eh, ¿Qué hay en el mundo reactivo? Hay sistemas reactivos, programación reactiva y flujos reactivos. La programación reactiva, que es de lo que tratamos hoy, se puede lograr por varios mecanismos. Un modelo de desarrollo asíncrono, eh, que efectivamente es el que plantean algunos frameworks eh, que están aquí en la parte de programación reactiva, que está como en la mitad entre streams y programación, en donde yo adopto diferentes frameworks. Por ejemplo, el ReactiveX es el papá de dos frameworks diferentes, RX Java y Reactor. El que usa Bancolombia, por ejemplo, es Reactor porque él usa lo que adoptó Spring, y Spring adoptó Proyecto Reactor. Eh, Hay otras, dependiendo de los frameworks que a uno le interesen. Webflux lo tenemos acá, que es el mismo que el proyecto Reactores, es como concreta Spring Boot su modelo de programación reactiva. Y uno podría decir, no, ¿qué es aprender programación reactiva? Es aprender Webflux. Y claro, ahí estoy aprendiendo un patrón, pero no es el único. Eh, Ni es necesariamente la única forma de llegar a construir sistemas eh, reactivos que reaccionen como acabamos de mencionar en el manifiesto. Definitivamente, aparte de la programación reactiva y este modelo de programación específicamente reactivo que se basa en unos patrones que vamos a ver más adelante, también tenemos otros patrones y formas de resolver las cosas. Eh, Tenemos en el mundo reactivo Webflux, por ejemplo, la adopción de patrones publish subscriber y procesamiento de esa forma. Eh, Eso es válido dentro de ese modelo, pero
también tenemos mecanismos como trabajar con futuros y promesas, como se hace en el mundo de Node.js, corrutinas, como se hace en el mundo Kotlin. Eh, no veo acá el modelo de actores de Scala o de otros lenguajes. No sé por qué faltó acá en este dibujo, si no lo veo. Pero que también es definitivamente una solución válida y un paradigma aceptable. Eh, no solo aceptable, sino muy usado. Específicamente el modelo de actores, no solamente lo tenemos en Scala, lo tenemos en Elixir, que es un lenguaje que en Bancolombia también utilizan de una forma muy, muy comprometida con los planteamientos de ese lenguaje. Eh, Listo. Luego, cuando entendemos programación reactiva estamos hablando de muchas cosas. Es claro que el objetivo final es lo que plantean los sistemas reactivos, que deberían ser resilientes, deberían ser elásticos, deberían ser responsivos y deberían ser responsivos también en la experiencia del usuario. Eh, Luego, yo construyo sistemas reactivos usando programación reactiva sobre infraestructuras reactivas. Eh, pero uno puede construir usando programación reactiva y no lograr sistemas reactivos, eh, o apoyarme en infraestructuras reactivas, mmm, cualquiera, Webflux, Vertex, Netty, eh, que son frameworks reactivos, eh, pero a pesar de que adoptar cierta sintaxis, terminar con sistemas que no son en el fondo eh, reactivos realmente. Mm, Menciona acá en el tema de manifiesto, resiliencia, elasticidad, responsividad, paso de mensajes asíncronos. Si realmente acabé de mencionar eso y hice mucho énfasis en la importancia de que ese es el medio para lograr sistemas reactivos. Definitivamente, sí, hay un consenso en que ese mecanismo menos eh, invocación automática y más desacoplada efectivamente es importante para lograr construir sistemas reactivos. Aquí plantea eh, inclusive varias tecnologías eh, de, de, de gestión de mensajes y propone, para lograr eso se puede utilizar o arquitectura orientada en eventos, como event sourcing, eh, utilizar o adoptar eh, de entrada ya herramientas como estas que están aquí, Kafka, que es un store de eventos, que me permite que yo publique eventos en Kafka y yo pueda tener suscriptores a esos eventos y me van a recoger los mensajes que están ahí. Insisto, un evento es un mensaje con un tiempo. Eh, o RabbitMQ, que lo ven acá, aquí dice AMQP, el banco Bancolombia adoptó que le gusta más RabbitMQ, aunque hay muchas implementaciones de AMQP. eh, Específicamente Apache es dueño de dos implementaciones interesantes de AMQP que se usan mucho en el planeta. Eh, Este es un protocolo de MQ. ¿Sí? Eh, Artemis dentro del mundo eh, de, de Eclipse. eh, Artemis son varias cosas, pero
ActiveMQ Artemis. Listo. Y si estamos en el ecosistema de AWS, aquí deberíamos haber incluido claramente eh, SQS, que es el sistema de colas simples del mundo AWS, SNS, que es el sistema simple de notificaciones donde hay un publicador y varios suscriptores, en colas hay uno con uno, aunque tengan varias instancias, pero es uno con uno lógico. Eh, o Amazon MQ, que en el fondo es un ActiveMQ o un RabbitMQ, eh, pues contenido y administrado por la gente de AWS. Obviamente también ellos tienen su MKS, su sistema de Kafka gestionado por AWS. Luego, pues se entiende que esta infraestructura también es parte del conocimiento que uno debería entender. Es decir, con todo este slide lo que quiero mostrar es, hay mucha tela que cortar acá, pero para las pruebas iniciales y para el entrenamiento inicial, uno no tiene que angustiarse por tantas cosas. ¿Por qué? Porque primero que todo están los temas conceptuales, primero, y después la programación no es que se haya adoptado toda esta gráfica, sino que se han adoptado ciertos puntos y se están construyendo en base a esa línea de esos pocos puntos, se está arrancando a construir. De forma que, de una forma simple, se van construyendo sistemas que sí terminan adoptando un modelo reactivo, pero en el fondo, en términos prácticos y pragmáticos de qué hago yo para programar sistemas reactivos, usar Webflux en Bancolombia. Pero obviamente eso muy bien, pero hay que tener siempre claridad de que lo que queremos lograr es esto, construir esos sistemas reactivos. Bueno, en temas prácticos a uno le puede parecer como muy interesante todo eso, pero eso realmente, eh, aparte de hablar de la responsabilidad, ¿cómo se logra? Y quiero hacer un paréntesis rápido de cómo estábamos antes, cómo estamos ahora. Antes teníamos todo nuestro código invocado en una única bolita, una cajita aquí que es la de servicio. eh, y ahora tenemos un mundo muy diferente. No solamente no tenemos una aplicación y una base de datos, donde pues un sistema hablaba en un esquema y otro en otro. No, ahora tenemos una separación completa donde tanto base de datos como la lógica la tenemos en microservicios. Eso lleva a que nuestros sistemas funcionen con unas invocaciones que son muy difíciles a veces de seguir. Un microservicio recibe invocaciones de varios eh, microservicios, siempre por la definición de contextos delimitados y triple pues hemos separado la lógica en efectivamente elementos que terminan respondiendo a diferentes sistemas. Pero para que esto funcione bien, necesitamos lograr que haya efectivamente una eficiencia eh, y una empatía con cómo funcionan los sistemas distribuidos. Voy a mostrar esto, que es un laboratorio simple imaginemos solamente un cliente que llama a un servidor, que llama un backend, que se va a demorar 20 milisegundos obteniendo unos datos seguramente de base de datos o algo así. Esto es una visión simplista de esto como para empezar a entender de qué estamos hablando. Tradicionalmente un sistema como estos con 20 milisegundos vamos a tener que el escalamiento, o sea, la capacidad de respuesta, la responsividad del sistema
es lineal, que es lo que esperaríamos, pero desafortunadamente deja de ser lineal por allá, según los datos que acaba de mostrar, a los 400 milisegundos, porque a los 400 milisegundos, estos 20 milisegundos que no parecían mayor cosa, hacen que todos los recursos del server estén ya encolados, ya estén ocupados y solo voy a dar respuesta a cosas que están encoladas. Luego todos los que pasan por encima de estos 400 milisegundos van a tener un problema de encolamiento. Eh, Hemos hablado de la importancia de no bloquear. Vea, el primer punto que podríamos evaluar es, así tenemos nuestro sistema, cliente invoca el servidor, que es el que necesitamos nosotros construir, invoca el backend, que probablemente no tenemos capacidad de modificar, que son 20 milisegundos, obtengo la respuesta y genero la respuesta. Eso definitivamente se nota el bloqueo es evidente. Eh, Acá pues si lo vemos en esta gráfica, y es un bloqueo en el que no estamos realmente haciendo nada más que esperar que el otro servicio, el servicio 2 me dé la respuesta. Eh, y en este sistema tan simple, el resultado es lo que acabamos de ver. Una falta de responsividad que se da después de 400 milisegundos, de 400 invocaciones por segundo. Pero y si no bloqueamos, el primer tema es y el transporte, porque tiene que ser bloqueante. Definitivamente el protocolo HTTP 1.1 es bloqueante porque pues él no permite que haya tráfico entre un request y un response. Pero HTTP 2 sí. ¿Qué tal si cambiamos primero solo el protocolo de transporte? Con solo el cambio de protocolo de transporte, vemos que se evita el bloqueo a los 400 milisegundos y hay responsividad en tiempo mucho más alto, sin haber hecho nada, sin haber hecho ningún cambio en paradigma de programación, solamente cambiando el protocolo de transporte por HTTP 2, logramos duplicar o más la capacidad. Pero seguimos teniendo un problema. En el código, a pesar de que aquí ya como ven, el request viene en esta misma tubería y lo multiplexé con los otros requests. Todos estos son los requests y todos estos son response. Pero desafortunadamente este está bloqueado porque efectivamente hasta que este worker no termine, este hilo, este thread de Spring Boot, no termine de hacer el azulito, pues no puede arrancar con el moradito. Eh, y eso es porque estamos haciendo las cosas en estilo for. Primero el primero, segundo el segundo, tercero el tercero. Las hacemos en orden, secuenciales. Cuando la realidad es que podríamos aplicar patrones diferentes. Un patrón que es el que usamos tradicionalmente en las infraestructuras que el banco adopta específicamente en Webflux, utilizamos un patrón de loop de eventos. ¿Qué hace el loop de eventos? Ponerle la carga al backend y recibir de una vez cuando se hace el request la función que debo yo ejecutar para cuando dé la respuesta. Por lo tanto, el trabajo que va a realizar, eh, que se va a realizar, no es sobre un thread, sino sobre el event loop. El event loop recibe un request, al mismo tiempo que recibe el request, recibe el manejador de qué voy a hacer cuando dé la respuesta, y efectivamente esa es la cola de eventos que recibe el hilo. Él va a ejecutar lo que pueda ejecutar, se lo manda al backend, deja que el backend, que posiblemente este es un sistema de multihilos con bloqueo igual tradicional a como se ha hecho toda la vida con threads, logs, mutex o exclusiones mutuas, que son las cosas normales de manejo de concurrencia de cualquier lenguaje, desde cualquier procesador, digamos, esas cosas no es que
dejen de existir, siguen existiendo al interior de los sistemas, probablemente implementados por alguien que lo sabe hacer mejor, y que termina siendo el core de los sistemas que tienen el Event Loop. En el mundo Node.js, ese sistema del que estoy hablando se llama libuv, eh, y es parte efectivamente de la plataforma. El programador se le pide que ejecute el event loop, pero no esta otra parte, la de la derecha. Eh, la de la derecha va a funcionar en un modelo de que el driver es reactivo, es decir, donde yo voy a recibir el request y voy a dar la respuesta cuando la respuesta se dé. Este va a actuar como un publicador de datos y efectivamente este como un suscriptor a los datos que me manda este señor. En el event loop, por lo tanto, no va a haber bloqueo. Recibo el request, yo ya sé qué hacer y efectivamente cuando llegue la respuesta, eh, que no sé cuándo, yo ya sé qué hacer. Por lo tanto, tengo el manejador. No tengo que guardar sesiones, no tengo que guardar nada. Lo que vamos a trabajar acá es mando mensaje, espero mensaje, pero yo ya sé qué hacer con el mensaje de respuesta. Eh, Eso me permite que el event loop libere su capacidad de cómputo y pueda obtener espacio para poder trabajar con el siguiente request, el siguiente request, el siguiente request, todo funcionando con el mismo esquema, que el event loop me va a solicitar efectivamente no solamente del request, sino el handler del request. Cuando llegue la respuesta, la que sea, de pronto la verde se dio mucho más rápido, eh, yo simplemente ya sé qué tengo que hacer, yo no tengo sesión ni acoples de tiempos o de que el código no sepa, no, está claro que el programador va a programar definiendo funciones que se ejecutarán cuando se dé. Este verde se ejecutó antes, aunque fue el último, antes de cualquier otra respuesta. Se ejecuta y se manda la respuesta por la misma tubería, que también permite esa capacidad de multiplexar respuestas. Y el cliente aquí al final va a entender con la misma API que ha usado toda la vida de request response, va a recibir la respuesta. Él puede ser reactivo, puede no serlo, pero el punto es, él va a empezar a recibir respuestas, primero el verde o el orden que sea, después el azul, y efectivamente vamos a lograr que no tengamos un bloqueo. En términos prácticos, si adoptamos eso, mmm, la responsabilidad, la escalabilidad, que recuerden, habíamos arrancado como en 400, ya vamos por acá en casi 5000, pero con solo un, un event loop. Eh, Ahora, si yo tengo varios cores, que es lo normal, eh, aquí voy a aplicar solamente dos cores, le asigné a mi microservicio dos cores. Eh, Tengo respuestas como estas. Si se dan cuenta, estamos llegando ya a unos 10.000 eh, 10.000 transacciones por segundo. Esto es responsividad y esto es manifestación de el cambio radicalmente diferente de una escalabilidad solamente hasta, estamos usando el mismo hardware, hasta 400 invocaciones por segundo y cambiando tanto el transporte como el event loop, como la adopción de un patrón reactivo, estamos llegando a respuestas de 10.000 con el mismo hardware. Luego, no solo es ineficiente desde el punto de vista de cómputo seguir trabajando y programando con los anteriores mecanismos, hasta nos lo va a agradecer la sostenibilidad, que es uno de los principios que recuerden AWS persigue, esto consume menos energía. Si yo con una sola máquina prendida logro esto, efectivamente hasta le ayudamos a la naturaleza a restablecerse. Bueno, esto es el event loop del proyecto Reactor, que es el que usa Bancolombia en sus proyectos programados con la programación Webflux, en donde efectivamente el request
lo que recibe es un evento ya que lo llaman callback, yo lo llamaría mejor con el handler de respuesta. Eh, Aquí el evento, la respuesta del evento, él lo toma y ya sabiendo que es el manejador que tiene que hacer, hace la invocación el callback a la capa que efectivamente hizo el requerimiento. Adoptando dos patrones, realmente el importante aquí es publisher y subscriber, donde entiendo que el que me genera dato es siempre un publisher, y yo me suscribo a ese publicador de datos. En el mundo de la programación eh, reactiva dentro del mundo Spring Boot, los publishers los llamamos flux o monos, y los suscriptores sí es quien requiere el requerimiento quien requiere el resultado. Y la programación en gran parte es la definición de los elementos que están aquí en la capa intermedia, que es el canal de eventos, pero que normalmente es el procesamiento, lo llamamos el procesamiento. Se recuerda que hay sistemas reactivos, es flujos reactivos y hay programación reactiva. Sistemas reactivos, que son productos o sistemas, pues, mientras que programación es lo que hacemos nosotros, lo que, digamos, es la adopción de un patrón, y la programación de esa forma. Eh, Uno puede tener un sistema reactivo y programarlo no reactivo. Por ejemplo, puedo utilizar Quarkus o Akka y no ser muy orientado a la programación. Ahora, se necesita programar reactivo sobre, sobre sistemas reactivos para lograrse soluciones completamente reactivas. Listo. Un ejemplo de este tema de programación reactiva que claramente va a requerir de tres aspectos. Una programación funcional, y les recuerdo que son funciones. Las funciones puras es un concepto de matemática en donde al, a unas entradas, a las mismas entradas siempre se dan las mismas respuestas. Función de A es f de A, siempre va a ser f de A. No, no es una función pura si f de A depende de algo externo, y entonces f de A en algunos momentos vale f de A, fa, y en otros momentos fc, y en otros momentos fd, porque depende de algo. Una función pura a la misma entrada siempre tiene la misma respuesta. Y adicionalmente una función pura no genera efectos colaterales, no, no cambia datos en un sistema. Entonces, FDA, y voy contando cuántas veces se hace FDA en otro lado, eh, pues, pues, digamos que contar no sería mucho problema. Es que de pronto cambie algo que modifique el valor de otra función. Eh, Luego, para hacer función pura, yo no puedo tener un efecto en algo que afecte el comportamiento del sistema. Eh, no puedo lanzar logs, no, pues realmente me parece que es exagerado decir que el log rompe el tema de función pura. Mm, Si ese log es entendido y operado simplemente como log, si en ese log efectivamente hace que, entonces yo ahora voy a responder a f de a, o g de otra función diferente, g va a funcionar diferente, pues sí, ahí hay un efecto colateral más evidente. Programación funcional, y definitivamente eso lleva a que lo que nosotros tradicionalmente conocemos en el mundo Java de funciones lambda cada vez va a ser más importante, porque cuando el observador reciba datos del publisher, lo que va a recibir es, ahí llega un nuevo elemento, y en el fondo
programación que voy a hacer aquí es definirle el lambda. ¿Por qué? Porque cuando el programador programa, no ha llegado, va a llegar. Eh, y uno tiene que definir la lambda que va a ejecutarse en este, que puede ser que primero llegue este o que lleguen al tiempo y que efectivamente se van a procesar al tiempo. Evidentemente, también pueden suceder fallas que también se van a programar con lambdas. O no hay fallas, todo estuvo muy bien. Yo me suscribí a, eh, al publisher. Aquí estoy usando, pues recuerden que ya hablábamos de dos patrones que se me hizo. eh, Observador y Publish Subscribe. Realmente yo, a pesar de que ahí decía Observer, yo estoy utilizando más la terminología de Publish Subscribe en todo momento. Entonces este es el suscriptor y este es el publicador. Aquí también yo recibo un evento, en este caso ya no voy a mandar más datos, por lo tanto pues el suscriptor ya conoce eso. Patrones, definitivamente el patrón Observer o Publisher, Publish Subscriber, y programación funcional. Eh, lo tradicional en programación eh, reactiva es que efectivamente voy a tener eh, una invocación a un repositorio o a algo que me debe entregar la información de una forma ya reactiva. ¿Qué pasa si yo lo que tengo es una base de datos que solamente tiene JDBC? JDBC no es reactivo, JDBC es un bloque de voy, consulto, si él se demora, si las respuestas son 5 elementos y se demora 10 segundos para obtenerlos, pues se demoró 10 segundos y me entrega un bloque con los 5 elementos. No me va entregando como esperaría uno, de una forma más reactiva y no bloqueante, que logré el primero, devuelvo el primero. Logré el segundo, devuelvo el segundo. De forma que yo pueda realmente estar tranquilo de que al otro lado, al lado yo como programador no estoy bloqueando a obtener los 5 datos. Porque si obtengo ya los 5 datos, ya tengo todo. Entonces, aunque yo en el lado de mi programación intente ser no bloqueante, la verdad es que ya hubo un bloqueo allá y aunque es un beneficio el no bloquear los otros hilos de mi sistema, el sistema como tal no lo puedo entender como un sistema completamente reactivo, porque pues realmente no puedo reaccionar, pues no se reacciona por cada una de las respuestas que tengo. Ciertamente, eso lleva a que vamos a intentar construir sistemas reactivos intentando que end-to-end tengamos drivers de acceso a base de datos reactivos, tengamos recepción el cliente que hace la invocación, es decir, el driver que va a hablar va a poner un ejemplo, Postgres tiene driver de acceso bloqueante y reactivo. ¿Cuál cliente voy a hacer para invocar a Postgres? Pues es el reactivo si quiero trabajar reactivo. Entonces sí necesito que toda la cadena intente ser reactiva para lograr un sistema reactivo. Hay beneficios de todos modos, aunque yo tenga un driver bloqueante, claro que hay beneficios. En el ejemplo que yo había puesto hace un rato, eh, en definitivamente el tercer elemento, la base de datos, sigue entregando la respuesta a 20 milisegundos. Luego es bloqueante. Y entrega es una respuesta, no media respuesta ni por pedacito. Por lo tanto, hubo un beneficio de que mi programación fuera reactiva, aunque el sistema completo no se puede entender como reactivo. Definitivamente sí. Listo. Eh, ¿Qué es programar? En reactivo es crear estos procesadores. ¿Cómo voy cuando llega un ítem modificando el objeto, preparando el ítem para la respuesta, logrando una reacción a estos?
Entonces yo voy a incluir entre el publisher y el subscriber eh, los diferentes procesadores que muchas veces se denotan así con este tipo de gráficas que la llaman de canicas o de marbles, en donde yo voy a aportar la lógica incluyendo estos procesadores que están en la mitad, como el flip que están diciendo ahí, que pues como ven está haciendo, pues este es un dibujo solamente, que viene un triangulito con la puntica hacia arriba y la quiero hacer flip y queda mirando hacia el otro lado. Eso es solamente un ejemplo, obviamente, de qué pretende estos diagramas de canicas. Eh, pero como les decía antes, no es la única forma de construcción reactiva el adoptar Webflux con el modelo de procesadores en la mitad y Publish Subscriber como patrón. Tenemos también sistemas reactivos, totalmente reactivos, como el modelo de actores. Esto que ustedes ven acá es el modelo que se utiliza para la comunicación entre los elementos de algo, en lenguajes como Scala o como Elixir, en donde eh, se, se acepta la idea de programación reactiva, en donde entendamos que las invocaciones entre todos los elementos es a través de mensajes. Luego, en un sistema cerrado, pues todo programado con Elixir, cuando yo quiero, el rojo quiere hablar con el naranja, que es otro código dentro del mismo sistema, lo voy a hacer a través del mailbox. Eso define que hay esa independencia de la que habíamos hablado antes, que es uno de los principios en la que planteábamos que podría estar remoto. Eh, el mailbox del actor naranja efectivamente va a recibir todas las solicitudes de invocación hacia los, llamémoslo, métodos del actor naranja. Eh, Eso tiene un impacto importante en cómo programamos, porque yo no voy a bloquear. De entrada, el actor rojo no queda bloqueado, simplemente manda el request, espera que en algún momento el actor naranja me mande a mi mailbox la respuesta. Luego, el modelo de asincronía está implícito, es lógico, es normal que se dé. Eh, por lo tanto, el actor rojo no va a estar bloqueante, no va a bloquear y de forma natural no tengo que hacer nada porque este es el paradigma normal de programación. Pero hay un beneficio buenísimo respecto al control de fallas, que no es solamente para no consumir el procesador de actor cuando no lo necesito y no bloquear, sino que imagínense que actor naranja falla y lo pierdo en un momento determinado. Eh, Esa instancia ya no está, pero yo tengo los requerimientos en el mailbox. El actor azul puede seguir mandándome mensajes aunque yo no esté disponible. Y efectivamente el sistema va a detectar que actor ya no está naranja y va a construir una, digamos, nueva instancia o una réplica o como lo quieran llamar. Eh, Sí, estos no son Dockers ni son controlados por Kubernetes. Esto está dentro del lenguaje. Eh, yo instancio el actor naranja y efectivamente, ¿qué va a suceder? Que él va a encontrar sus tareas en el mailbox y va a continuar procesando el mailbox. Por lo tanto, hay una recuperación de los mensajes y no va a suceder como en los lenguajes más tradicionales, en donde yo eh, invoco request response a cada uno de los métodos. Por lo tanto, se cumple un poco también lo que planteaban los padres de la programación orientada a objetos. Por ejemplo, el señor que escribió C++ decía que ese énfasis en los objetos no era tan importante como el énfasis en los mensajes, en los parámetros que se pasan al método, que eso era lo más importante
de su planteamiento de programación orientada a objetos cuando la creó. Y efectivamente eso no lo hemos tenido como tan presente, hemos estado más presentes en el estado del objeto y en el comportamiento del objeto como un algo que se invoca al objeto directamente, pero no entendemos mucho que el objeto es el mensaje que yo le envío a, a alguien que debe procesarlo. Este es el modelo de actores que tiene Elixir, que tiene Scala, y es otra forma de resolver y construir sistemas reactivos. Eh, Existen también lo que llamamos corrutinas, que eso está en Kotlin, en donde no hay directamente un bloqueo cuando un caller llama a una función, sino que la función de entrada es tan liviana eh, que realmente lo que llamo son ejecuciones no bloqueantes eh, ejecutadas no por threads, sino por lo que llamamos fibras. Por lo tanto, a diferencia de los threads, que los threads requieren todo el contexto de ejecución, las fibras son más, no son más livianas en que puedo tener más, sino que, es que no necesitan ese contexto. Ellos comparten un espacio, un área de que conocen y efectivamente me permiten construir soluciones que sin necesidad de recuperar estatus o estado o contexto, ejecuto lo que se me pedía y doy la respuesta eh, sin necesidad de plantear ese esquema bloqueante como lo teníamos el tradicional, en la tradicional forma de invocación de un caller a una función. Mm, Otro tema que es importante, ya terminando casi, es el teorema de Cap, que lo preguntan en el mundo, pues posiblemente los que hayan visto la serie de trabajo, este ya se habló en otro momento. ¿Qué es el teorema de Cap? El teorema de Cap es en el mundo de los sistemas distribuidos, específicamente en el mundo cloud. eh, Definitivamente no vivimos como vivíamos antes con un disco centralizado, una máquina centralizada, donde no había más que la idea de replicación. Eh, Aquí realmente tenemos un mundo nuevo. Antes teníamos solamente el mundo de mi disco es mi disco, esa es mi información, o tengo el disco o no tengo el disco, pero punto. Eh, y donde los dos aspectos que se valoraban como fundamentales eran la consistencia y la disponibilidad. Pero no había ni tolerancia a particionamiento de la data, voy a guardar la data en varios discos, ni tolerancia al particionamiento de la red, porque si hay varios discos, no son discos locales, tienen que ser discos remotos. Si entiendo que el mundo es remoto, si entiendo que el mundo está desconectado y cuando yo guardo un dato, no necesariamente es en el disco, no hay un disco, hay muchos nodos, eh, y yo tengo tolerancia al particionamiento de la data o tolerancia al particionamiento de la red, ¿sí? Entonces eso plantea que la idea que habían tomado las bases de datos y los repositorios y los paradigmas de desarrollo de que, no, claro, yo lo que necesito es consistencia y disponibilidad y esa la voy a lograr porque pues tengo centralizada la data y por lo tanto yo sé que la data es consistente y la data es disponible, eh, porque pues ahí está. Eh, Realmente este paradigma de escoger que si consistencia y disponibilidad vivimos con él durante mucho tiempo, pero cuando se piensa realmente en sistemas altamente distribuidos, uno puede pensar, hombre, me gustaría también tener tolerancia a particionamiento, poder escribir mi data en no un disco, sino en muchos discos, saber que yo me quedé con un pedacito de la red porque la red falló, o una máquina se cayó, o unos nodos se cayeron, cómo funciona en ese mundo. Eh, y lo que dice el teorema CAP es,
De los tres aspectos solo se pueden seleccionar dos. Es decir, lo amarillo que está ahí no existe. Eh, Existe que yo defina, me interesa la consistencia y la disponibilidad, o que yo defina, me interesa la consistencia y la tolerancia a particionamiento de red. Eh, a mí me interesa disponibilidad y particionamiento. Eso define, según eso es un teorema, es demostrado, Brewer lo planteó como una conjetura, él no lo logró, él no lo demostró, tiempo después se demostró eso, uno no pelea con un teorema. Eh, Ahora, puede redefinir uno la consistencia y decir, no, es que yo entiendo por consistencia tal cosa. Si eso es así, uno puede decir, no, pues puedo lograr todo y también la paz mundial si la defino de cierta forma. Pues no voy a hablar de política colombiana, de que somos, eh, bueno, en paz total. Eh, Mejor dicho, si hablé de política, pero no voy a continuar. Mm, Definitivamente, consistencia, disponibilidad y tolerancia al particionamiento no se pueden lograr al mismo tiempo. Si hablamos de bases de datos, que es esta gráfica, Dynamo debe, ¿qué plantea? Dice, a mí me interesa más la disponibilidad y definitivamente la tolerancia al particionamiento. Es decir, si yo soy un consumidor de Dynamo, yo estoy seguro de que a pesar de que yo me quedé con una red de mis N zonas de disponibilidad, se cayeron dos o se cayó una, eh, a pesar de eso, o que la red, un tiburón se comió una fibra, eh, a pesar de todo lo que suceda, yo voy a poder mandar una consulta y me van a dar respuesta inmediata. Es decir, yo voy a tener disponibilidad, eh, esté donde esté yo en la red, ¿sí? Haya quedado yo en el pedazo chiquito de la red, en el pedazo grande de la red, siempre me van a dar respuesta. A diferencia de Mongo que está en el otro lado, dice, no, yo solo doy respuesta si es consistente. Por lo tanto, si usted me manda una consulta y está en el pedazo de red chiquito, yo no le voy a poder dar respuesta en ese instante eh, porque yo necesito entregar un dato consistente y de pronto el dato consistente no lo tengo yo porque yo no estoy seguro de que yo tenga la suficiente visibilidad del resto de red y del resto de nodos. Eh, Ahora, él también claramente va a decir, no, yo estoy en el pedazo de red más grande que quedó, ese es el que recibe las órdenes administrativas, por lo tanto yo tengo seguridad de consistencia a pesar de a pesar de no tener o todos los nodos o toda la red. Y él me va a dar una respuesta y me va a dar, pero voy a estar seguro de que esa data que me entregan es consistente. Mm, pero claro, de pronto no me la da, el ejemplo. Entonces, MongoDB me asegura consistencia y tolerancia a particionamiento. Ahora, MySQL, Postgres, po- paréntesis, el señor que escribió Postgres dice que todas esas bases de datos que solo consideran consistencia y disponibilidad son legadas, que son obsoletas. Eh, no lo digo yo, porque yo no sería capaz de decir eso, es el señor que escribió Postgres. Eh, Allá, en cambio, no hay para nada entendimiento de la falla de la red o particionamiento de data. Eh, si hay un error, es un error completo y no hay sistema, no hay base de datos. No hay disponibilidad, no hay consistencia, pero no hay pedazos de red que son disponibles. Si no tengo acceso a la red, es que solo hay una red. Si no tengo acceso al disco, es que no hay disco. Eh, Luego, pues consistencia y disponibilidad se dan, pero no tengo la funcionalidad de tolerancia al particionamiento. Por lo tanto, una falla ya es una falla absolutamente completa. No hay, en el de abajo, como tengo tolerancia al particionamiento, me van a dar una respuesta que puede ser inconsistente. Eso es aceptable dentro del mundo de Dynamo.
allá existe lo que llamaban la consistencia eventual. Eventualmente, dentro de unos segundos o unos milisegundos, el dato que te voy a dar cuando se restablezca algún mecanismo de visibilidad, ahí sí va a ser consistente. Entonces la consistencia ya, como la llaman, no pueden tener la consistencia real del teorema de Cap, tienen consistencia eventual. Listo, eso es el tema que queríamos transmitir. Espero que les sirva para los temas en que van a estar trabajando.